Usted está en El Radar en Blue Radio. Siempre en El Radar nos encanta tener invitados que nos invitan a poder alcanzar los sueños, las metas, a gente que se destaca, sobre todo a los jóvenes. Una maravilla poder contarles aquí historias de colombianos exitosos. Y me encontré en el periódico y me encontré en las revistas internacionales la historia de Sergio Triana. Sergio es ingeniero químico de la Universidad de los Andes y ha tenido una carrera meteórica. Tiene menos de 30 años. Ya tiene doctorado, ha trabajado en Alemania, ha estudiado en Alemania y es tan talentoso investigando, trabajando en el terreno, buscando elementos que nos permitan eventualmente predecir la próxima pandemia, que lo comparten las universidades más prestigiosas de Alemania y una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Hablo, por supuesto, en Estados Unidos de MIT, en donde es profesor investigador. Para mí es un gusto que Sergio nos atienda en ese momento. Lo escuchamos y en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, lo estamos viendo incluso desde una de las oficinas de los despachos de los laboratorios en los que se investiga en el Massachusetts Institute of Technology. Sergio, bienvenido al Radar, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones. Un orgullo muy grande tener compatriotas como usted destacándose en el mundo. Muchas gracias y gracias por tenerme acá. Solo para clarificar algo, no soy profesor todavía, soy investigador postdoctoral. Y estoy actualmente trabajando en MIT y en Harvard. Exactamente, se lo comparten trabajando en MIT y en Harvard. Imagínense ustedes el nivel de lo que estamos hablando. ¿Cómo llega Sergio Triana a este nivel? Tan joven, porque tiene menos de 30 años y está en investigación de postdoctorado sobre pandemias. ¿Cómo es el camino para llegar tan pronto, dirían muchos, a este nivel tan destacado de la ciencia? Es una buena pregunta. Todavía creo que no me siento que estoy en el nivel más alto al que puedo llegar o que estoy en un nivel alto. Creo que poco a poco, o pues cada vez que llego a un nuevo punto, siento que hay mucho más por delante de mí, entonces como que no se siente tan... Sí. Y pues cómo se llega ahí, es una buena pregunta. Creo que ha sido un camino largo en general y cómo he llegado al tema de pandemias ha sido también un camino interesante. Empecé como ingeniero químico, luego hice microbiología donde me empecé a entender un poco más sobre microorganismos y cómo la humanidad interactúa con otros organismos, específicamente cómo interactúa con patógenos, y poco a poco me empecé a interesar más con enfermedades infecciosas, entender un poco más cómo nosotros como humanos nos defendemos, cómo somos susceptibles y cómo nos vemos afectados por enfermedades causadas por patógenos. Y durante mi maestría, mi doctorado, poco a poco empecé a trabajar con diferentes patógenos y últimamente, en mi investigación postdoctoral me he enfocado más en patógenos de potencial pandémico, tratando de entender ya no solo los patógenos que nos están afectando ahora y que son muy comunes en nosotros, pero tratar de entender aquellos que son más raros o que están en lugares o que tienen potencial de diferentes cambios o contextos poder causar una pandemia. Lo cual también implica que no son organismos muy poco estudiados, son organismos que no son tan conocidos, son organismos que requieren condiciones específicas para estudiar de seguridad y de protección y que requiere, y entonces tratar de entender esto me parece demasiado interesante. Entonces todo lo que he aprendido en los últimos años me ha permitido llegar acá y poder tratar de entender estas enfermedades. Sergio, ¿usted es un niño genio? No me considero uno. Sí, yo creo que sí, y se lo pregunto por su historia, por su historia desde muy pequeño. ¿Cómo se logra potenciar su talento? ¿Cómo hacen sus papás para llevarlo en la senda de seguir avanzando? En algunas oportunidades, cuando hay un talento excepcional como usted, como el suyo, simplemente o se frustra o se trunca porque no existen los caminos para poder expandirlo y potenciarlo. ¿Cómo es la historia de Sergio para poder justamente lograr desarrollar todos los talentos y aptitudes que tiene?
Mi familia y mis amigos, creo que he sido muy suertudo en que desde pequeño mis papás y mis profesores han sido bastante, eh, ¿cómo se dice? Han potenciado y me han permitido avanzar en lo que he estado. Realmente desde muy joven pude y por diferentes cosas que me permitieron, y creo que la suerte es una gran parte de eso. He podido hacer las cosas que me apasionan, incluso cuando era, pues, estaba en el colegio. Mis papás fueron bastante conscientes de que pues, era algo que me interesaba y que pues me iba bien en el colegio, entonces, pero también hicieron sacrificios y cosas que me permitieron ir a la universidad, permitieron terminar el colegio, fueron bastante, eh, estoy tratando de pensar en la palabra, supportive, el hecho, fueron bastante, fueron bastante conscientes de que pues tenía el potencial y pues trataron de hacer todo lo que pudieron ellos para que yo pudiera lograr las cosas que ellos no pudieron lograr en su infancia y en su vida, y pues estoy muy orgulloso de poder haber logrado estas cosas y más que todo pues de que ellos estén orgullosos de mí. Con la pregunta de si soy un niño genio, no me considero uno. Sí soy consciente de que terminé el colegio cuando era bastante joven, pero creo que eso solo creo que mucha gente lo pudo haber logrado. Creo que en mi caso y el hecho de que haya logrado mis carreras ha sido una cuestión de suerte y del, del- de mis amigos y mi familia que me han proveído el soporte que me ha permitido llegar a donde estoy. Sergio, esa parte es fundamental. Eh, Tampoco son muchos los genios y sé que es una modestia suya que le agradezco, pero no son muy comunes. Pero ¿cómo se puede evitar que personas talentosas pierdan el talento o no lo potencien o no sigan una carrera? ¿Usted cómo lo logra? ¿Cómo en la universidad, en el colegio, de qué manera logra encaminarse y logra tener el apoyo para hacer lo que quiere y lo que le apasiona? ¿Cómo es ese camino para llegar a la Universidad de los Andes, estudiar ingeniería química y luego irse a estudiar a Europa? Al final son muchos años, pero no son tantos. Usted es un hombre muy joven, 29 años si no estoy mal, lo cual nos hace ver que todo ha pasado pues en muy poco tiempo al final. Hay gente que llega a ser doctor a los 50, a los 60. Usted es doctor y tiene menos de 30 años. ¿El mensaje cuál puede ser para quienes tienen un talento y están en el momento definitivo de saber qué hacer con ese talento? A veces sienten que no tienen el apoyo, que no pueden avanzar. ¿Qué se les puede decir a ellos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, especialmente dependiendo del contexto en el que uno crece, pues yo crecí, por ejemplo, en el llano, en Yopal, en una situación en la que cuando yo estaba creciendo la situación de Colombia era un poco complicada, la situación en el llano era bastante complicada, y creo que siempre está la, siempre uno que piensa en qué oportunidades existen, qué opciones hay, qué uno puede hacer cuando uno crece, depende en el contexto. Entonces yo creo que aún hoy en día, y creo que también es un efecto de eso, considerarme un científico, llamarme un científico me parece algo de televisión, algo que solo alguien en la televisión en otro país podía hacer. Lo cual no es cierto. Y creo que la razón por la que siento que todavía no me siento eso es porque cuando estaba creciendo sonaba algo que no era posible para alguien de mi contexto o de la gente con la que estaba creciendo. Y creo que poco a poco aprendí que, bueno, de pronto sí es posible, de pronto sí están esas opciones, pero aún como que no me la creo. Y creo que es porque cuando uno crece en un contexto complejo o en una situación difícil, incluso cuando uno está en cada etapa de mi vida, creo que siempre estuve como, creo que todavía eso no tiene sentido. Y creo que mi mayor consejo es perseverancia. Creo que hay que seguir intentando, aun cuando uno falla. He tenido bastantes reconocimientos, pero bastantes fallas también. Y creo que perseverar es una cosa muy importante, pero lo otro es también tener presente de lo que uno puede lograr. Porque creo que uno tiende a limitarse en los sueños también, como que ni las oportunidades que uno pueda aspirar. No necesariamente implica que uno las pueda obtener, pero creo que tener sueños y tirar a alto,
que cuando uno tiene una oportunidad, tratarlas más alto. Lo peor que puede pasar en muchos casos es que les digan a uno que no. Uno puede seguir perseverando o puede uno seguir con la siguiente opción, pero creo que desde muy joven tuve la suerte de que hubo personas que me dijeron como, no, pero pues puedes intentar algo mejor. Y que me trataron de decir como, usted está subestimándose. Entonces creo que tratar de... Es un balance, porque pues también creo que uno tiene que ser humilde, consciente de que siempre hay alguien mejor que uno, siempre hay alguien que puede hacer las cosas mejor, pero eso no implica que eso sea malo, eso solo implica que hay espacio para mejorar y que uno puede llegar a ser igual que esas otras personas. Entonces creo que es un balance entre perseverancia, ser consciente de lo que uno es, ser consciente de que hay gente que puede ser mejor, que puede hacer las cosas, pero ser también consciente que uno puede llegar a superarse. Sergio, ¿hoy a qué se dedica? Hoy exactamente, para contarles a nuestros amigos del radar en qué está trabajando, porque lo que usted me cuenta es realmente apasionante. Patógenos de potencial pandémico es lo que está estudiando. Casos raros, cambios, hay una cantidad de variables que se pueden estudiar. Pero ¿cómo lo hace? Es decir, en el terreno, cómo es el trabajo de Sergio Triana, científico colombiano, uno de los jóvenes a los que la revista Forbes a nivel mundial dice, póngale el ojo porque va a dar mucho de qué hablar en el corto plazo? So, ¿qué hago yo en mi diario vivir? Pues mi background es una mezcla entre biología e ingeniería. Yo trabajo en un área que se llama biología computacional y biología molecular. Y mi principal interés es tratar de entender cómo estos patógenos afectan al humano y cómo el humano responde a estos patógenos, que es algo que llamamos interacción hospedero-patógeno. Y eso fue algo que hice mucho durante mi doctorado en Alemania, que fue tratar de aprender tecnologías de última generación que se utilizan para entender otras enfermedades como el cáncer, el VIH, enfermedades que tienen bastante financiamiento, que tienen más comunes, que se conoce bastantes cosas, y pues tratar de incluso como COVID. En mi doctorado me enfoqué en tratar de aprender las tecnologías, lo último en guaraches, básicamente. Y actualmente en mi postdoctorado lo que estoy tratando de hacer es utilizar esas tecnologías para entender patógenos que pueden tener el potencial pandémico. Y eso implica diferentes tipos de trabajo con laboratorios de alto nivel de seguridad, donde se pueden estudiar estos patógenos acá en Estados Unidos, tratando de entender haciendo experimentos, tanto en modelos no humanos, es decir, experimentos en primates, tanto como en células y cosas por el estilo, tratar de entender cómo estos patógenos afectan. Y trabajo en colaboración muy cercana con ellos hacen experimentos, me mandan datos, nosotros generamos nuevas tecnologías que los entrenamos y así tenemos esas colaboraciones. Por otra parte, también trabajamos en el campo, tenemos colaboraciones en Nigeria, en Sierra Leona, y en otras partes de África y del sudeste asiático, tratando de entender patógenos que son endémicos de estas zonas, como lo son el ébola, por ejemplo, y tratar de entender, utilizando muestras del campo, utilizando datos de epidemiología, cómo estos patógenos podrían evolucionar a ser de mayor potencial pandémico, o actualmente, incluso en los pequeños brotes que ocurren, qué está ocurriendo, cómo funciona el patógeno, tratar de entender un poco más de la biología del patógeno. Sí. ¿Estamos cerca de una nueva pandemia, Sergio? De acuerdo a lo que usted analiza, al trabajo y al estudio que ha hecho en doctorado y en postdoctorado, obviamente nadie lo puede predecir, pero en el panorama, teniendo en cuenta los cambios que tenemos, el calentamiento global y demás, ¿sería probable que pronto tuviésemos que afrontar una nueva pandemia? Es posible. Algo que escuché muy recientemente fue evitar que una epidemia ocurra o que un patógeno infecte a una persona, no lo podemos evitar, pero evitar una pandemia sí es posible. Porque pues la idea es que, y lo que tratamos de hacer en los grupos de investigación en los que yo trabajo, es tratar de poder entender todos estos patógenos y patógenos que pueden tener, que están ocurriendo naturalmente en nuestras comunidades, tanto en África, en Sudamérica, en Asia, que ocurren especialmente en los bosques, en los animales, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo para cuando cualquier cosa pase, estemos preparados para responder a ello y evitar que ocurra una pandemia. Por lo cual,
yo creo que estamos en un buen camino de que sí, todavía pueden que hayan epidemias, puede que todavía no haya nuevos patógenos, pero creo que estamos creciendo como en estas áreas que podemos evitar que esto pase. Dicho eso, hay cosas que no podemos evitar, hay cosas que pasan, y aún así tengamos muchas habilidades, no estamos todavía al 100%, entonces sí es posible que pase una pandemia, hay muchas cosas que están cambiando en el mundo, como usted lo mencionaba, como el cambio climático, la sobrepoblación, la conectividad que hay en el mundo, también es mucho más fácil ahora moverse de una parte del mundo a otra. Todas estas cosas hacen que cambien los hábitats de los animales, la interacción que tenemos con los animales, la interacción que tenemos entre comunidades, lo cual hace que cuando una epidemia pase, convertirse en una pandemia es mucho más fácil. Entonces como que es un arma de guerras en la que estamos peleando con los patógenos, tratando de, ellos evolucionan y tienen nuevas habilidades para expandirse y nosotros estamos ahora tratando de mirar qué herramientas tenemos para responder a eso y tener mejor defensa. Pero sí, dicho eso, es posible que haya otra pandemia. Idealmente, aún si ocurre una pandemia, tendremos mejores políticas públicas, tendremos mejores infraestructura, mejores tecnologías que nos van a permitir reaccionar más rápido. Creo que eso fue una de las experiencias que aprendimos de la pandemia de COVID-19. Una, que no estábamos tan bien preparados como creíamos. Y dos, hay muchas lecciones que aprendimos de eso. Realmente los gobiernos y los científicos estábamos respondiendo a tiempo real, tratando de ver qué se podía hacer porque no había pasado antes. Pero creo que a partir de eso hemos aprendido demasiado. Entonces yo creo que aun si ocurriera nuevamente vamos a responder mucho mejor, vamos a tener mejores formas de responderlo. Pero dicho eso, hay cosas que no se pueden evitar. Y pues eso también es parte de la idea de tratar de estar tan preparados como se puede, asumiendo de que idealmente lo podemos evitar, pero si no, podemos responder a ello. Sergio, ¿qué sintió cuando le contaron que estaba usted en el listado de los jóvenes promisorios de la revista Forbes? Eh, Fue muy bello realmente, creo que es un gran reconocimiento, creo que es algo que me da mayor motivación ahora, no creo que sea como lo último que puedo obtener, pero pues sí, el hecho de que me reconozcan como alguien que puede tener el potencial o alguien que tiene que estar, un spotlight de que puede ser el futuro de estas áreas, me parece que es interesante, creo que pone bastante presión en mí de que tengo que mantener ese estatus, pero es bueno, porque no solo porque el hecho de que soy el primer científico colombiano en ser reconocido por esto, creo que también y no creo que sea el primero que se lo merezca, ni el último que se lo merezca, ni siquiera el único que se lo mereciera en esta época, pero creo que abre las puertas en decir que pues realmente es ciencia colombiana muy buena y creo que no es solo un reconocimiento que siento que me dan a mí, pero también me siento que estoy representando en cierta forma las personas que tienen el mismo, pues, que son de Colombia, que hicieron ciencia como yo. O sea, yo hice ciencia de Colombia por 5 años antes de irme a Europa y la gran parte de mi formación como científico fue en Colombia, entonces pues fue un poco de esas dos cosas en ese momento. También fue algo un poco complejo porque en ese momento estaba en Nigeria haciendo un proyecto y estaba bastante ocupado, vi el correo y fue como, ok, genial, me quiero emocionar, pero tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Así que me tocó apagar el celular y volver como 8 horas después y ver como... O sea, creo que mis papás se enteraron primero que yo. Y la emoción tuvo que esperar un poco por el trabajo en Nigeria. Qué increíble historia. Sergio, para finalizar, usted dice, mire, esto es un reconocimiento a Colombia, a los científicos colombianos, a quienes, pues al final, aquí con muchas menos posibilidades económicas o apoyo, hacen ciencia o intentan hacer ciencia en Colombia. ¿Qué quisiera o cómo pudiera retribuirse en el mediano plazo quizás, o en el largo plazo, Sergio, todo este conocimiento y todo esto que usted está haciendo? Hay otros científicos colombianos jóvenes, así es. Pero ¿qué se puede hacer para mejorar la forma en la que se hace ciencia en Colombia? Lamentablemente quisiéramos tener más apoyo, más respaldo estatal, quisiéramos tener mejor trabajo con la empresa privada. Hay mucho por hacer. Usted ya ha estado en el Lamborghini, en el Ferrari del mundo de la investigación, si me permite, como es estar en los laboratorios en Berlín y ahora en Harvard y en MIT. ¿Qué quisiera hacer algún día si tuviese que volver a Colombia o quizás si viniera temporalmente a Colombia a decir, yo quiero retribuirle a mi país
y quiero dejarle una semilla para que la ciencia florezca realmente y se desarrolle mucho más, entendiendo que aquí hay magníficos hombres de ciencia, mujeres de ciencia, pero necesitamos más apoyo para poder empezar a generar ciencia propia de una forma mucho más intensa. Claro, tengo dos respuestas para esto. La primera sobre mí. Yo realmente creo que mi sueño siempre ha sido poder hacer ciencia en Colombia. No sé si qué tan posible sea, por muchos de los factores que usted mencionaba, tanto de financiación, infraestructura y realmente la cantidad de puestos y posiciones que existen. Pero pues realmente también una gran parte de lo que he hecho y de las cosas que he hecho en mi investigación es porque pues crecí en Casanare, donde hay bastantes enfermedades endémicas, hay bastantes virus que o las personas asumen es dengue, es chikungunya y no hay diagnósticos, no, y el tratamiento es el mismo, entonces nadie se preocupa por lo que es. Por eso mismo decir que realmente la investigación que hago en África, que hago en el sudeste asiático, podría hacerse en Sudamérica igual y probablemente vamos a encontrar cosas que son tan peligrosas como las que se encuentran en otras partes. El problema es que no las estamos buscando y la razón por la que no las buscamos es porque no hay la infraestructura necesariamente, no hay el financiamiento. Hay mucha gente en Colombia que tiene las habilidades, que hacen ciencia de grandísimo nivel, pero están limitados en lo que pueden hacer por el hecho de que pues, no hay tanta financiación como en otros países, no hay tanta infraestructura como en otros países y realmente es difícil también para las personas que se entrenan por fuera del país de poder volver. Las cosas que dicen de fuga de cerebros es cierto, pero también es que es realmente debería estar enforzado de que las personas puedan entrenarse por fuera del país, pero que puedan volver. Y para que puedan volver tienen que haber opciones para volver. Realmente cuando la fuga de cerebros pasa es porque los cerebros se van a entrenarse y la idea fue que volvieran. Y cuando no vuelven es porque falta esa parte de permitir que hayan posiciones, lo cual también va a permitir que crezca la ciencia en Colombia, que se puedan también hacer entrenar, la gente se pueda entrenar en Colombia, pero y pueda ser competitivo con el resto del mundo. Entonces sí, realmente es una cuestión también de a largo plazo se debe incrementar la financiación, se deben incrementar los procesos que existen para los científicos colombianos de poder entrenarse por fuera del país, crear colaboraciones y poder volver a Colombia. Y poder volver a Colombia. De Yopal Casanare para el mundo, nunca mejor dicho, se puede aplicar en este caso con nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos, Sergio Triana, científico colombiano, ingeniero químico de la Universidad de los Andes, microbiólogo, doctor, postdoctor, con un presente gigante y con un futuro aún mayor, investigando lo que puede pasar con la próxima pandemia de la humanidad. En ese nivel estamos. Así que ahí está la historia para que muchos veamos que es posible, que lo que queremos y soñamos se puede lograr. Obviamente con talento, disciplina, con esfuerzo, con una dosis de suerte, con apoyo, con mucho apoyo de mucha gente. Sergio, gracias, felicitaciones, un orgullo, un honor poder contar con compatriotas como usted. Felicitaciones y, como diríamos en buen colombiano, pa'lante, para atrás ni para coger impulso. Muchas gracias y lo último que quisiera decir es también es a los científicos y a las personas que están entrando en Colombia, no tengan miedo de escribirles o mandar un correo a otras personas o a otros colombianos que están en diferentes posiciones. Siempre, por más ocupados que estemos y puede que nos demoremos, siempre tratamos de responder y tratar de guiar a las personas, porque cuando yo estaba en esa época, siempre aprecié a las personas que me dieron feedback o me aconsejaron en cómo hacer cosas. Entonces, pues nada, es lo último que quisiera decir. Gracias, Sergio, suerte, muchos éxitos. Hasta luego, gracias. Usted está en el radar en Blue Radio.